Es hora de la mesa ancha para debatir, analizar, discutir los temas del día aquí en Colombia. Le quiero dar la bienvenida a Jorge Enrique Coronel. Él es economista y es profesor universitario. Jorge, bienvenido, qué bueno tenerlo en este espacio. Muchas gracias por la invitación. Juana y Julio, bienvenidos también ustedes. Jorge, hola, bienvenido. Jorge. Gracias. Miren, hoy vamos a hablar nuevamente del tema de la consulta popular. Ayer finalmente el presidente Gustavo Petro hizo formal lo que ya se había dicho en días pasados, y es que el gobierno nacional va a convocar esta consulta vía decreto. Esto, por supuesto, ha generado todo un debate nacional alrededor de si se está pasando por encima al Congreso de la República, que en su momento entendió por hundida esta reforma laboral, y si se está pasando también a algunos otros poderes de la rama pública, se está pasando también por encima el poder judicial. Muy importante conocer su apreciación sobre esto, Jorge. La consulta tiene un antecedente y es la reforma laboral. Y la reforma laboral, sobre la base del enfoque del derecho al trabajo, que la misma Corte lo ha reconocido y donde la Corte ha dejado muy claro que el derecho al trabajo pues, se debe reivindicar con las reformas laborales. Eso es una discusión de fondo que la Comisión Séptima de Senado no dio, sino que lo asumió como si fuese un asunto distinto al derecho al trabajo y lo discutió como si fuese, por ejemplo, el trabajo como producto del resultado de la oferta y la demanda laboral. Ese creo que es el antecedente, se hunde, va a plenaria, ocurre lo que ya vimos, y a partir de ahí, pues, con las confusiones que hubo, pues se convoca la consulta. Pero entonces eso me da pie para preguntarle algo que también está alrededor de este tema, y es, entonces si se aprueba esa reforma laboral, ¿no iría a consulta? ¿Y es válido la consulta por decreto? Porque es que el gobierno nacional insistió en una segunda consulta popular. La que se revivió con la apelación y lo que se aprobó la semana pasada en Comisión Cuarta de Senado no es la consulta, la propuesta del gobierno. Por lo tanto, entonces, el gobierno ha dicho abiertamente que eso no es necesariamente la reforma laboral que se presentó, por lo tanto la consulta es el plan A. Entonces, ¿es la reforma laboral que quiere el gobierno nacional o no es nada, Juana? No, porque está transitando otra reforma laboral que se está discutiendo. Nadie ha parado el Congreso para que dejen de discutir la propuesta que ellos quieren hacer. Esa está en curso y la propuesta del gobierno es otra. Ahora, lo interesante de esta discusión son dos conceptos que se están ahí jugando y con los que está jugando el ministro del Interior, y es el de nulidad, el de decir estas votaciones en el Senado de la República fueron nulas por unos trámites de vicio, por eso podemos pasar por decreto una consulta popular, y ahí la discusión es entre nulidad e inexistencia, ¿no? Normalmente es, si no existe esa discusión, si no existe esto que pasó en el Senado, es cuando normalmente se puede hacer por decreto, ¿no? Entonces digamos que se están jugando con esos dos conceptos. Quien ha analizado esto muy bien, escribió un artículo muy detallado, es el profesor Rodrigo Uprimi, que invito a que lo lean porque explica muy bien esas dos tensiones y cómo hábilmente Armando Benedetti está jugando con la ciudadanía para decir, no, esto no existió, jurídicamente sí existió, ¿no? Lo que pasa es que puede ser nulo. Ahora, la discusión es quién decide si esto es nulo, ¿no? Normalmente tiene que ser el Poder Judicial, que todavía no se ha pronunciado. Frente a esto solo se pronunció informalmente una juez que no tenía además el respaldo de los demás para hacerlo, que también fue un error de parte de ella. Entonces esto lo que ha causado es mucha confusión desde la oposición, desde el gobierno y desde las personas que hacen parte de estos entes de Poder Judicial, que lo que han hecho es no aclarar, sino confundir más a la población en estos temas, pero ahí sigue habiendo la tensión entre nulidad, inexistencia y quién define si se puede o no volver a presentar o presentar por decreto la consulta popular. Sí. Bueno, acá corremos el riesgo de perdernos, de naufragar en medio de terminología legal, yo diría más de leguleyadas detrás de los argumentos del gobierno, pero no podemos perder de vista lo que hay de fondo, y es una intentona autoritaria, es lo que está planteando el gobierno en este momento. ¿Por qué? Pues porque pretende suplantar, sustituir a las otras dos ramas del poder público. El Ejecutivo, en cabeza del presidente, pretende sustituir al Congreso, que dijo no, que todo el país lo vio, fue una votación que todo el país reconoció, incluyendo el propio gobierno, porque este argumento traído de los cabellos de que no existió una votación, de que no existió una decisión, apareció días después, cuando hurgaron argumentos que le permitieran hacer o sacar este decretazo que está planteando el gobierno. Y por otro lado, no solamente al Congreso, sino también a la rama judicial, al otro poder público, porque
por lo que mencionabas ahora, Maritza. En todo caso, no es si hay un partido, si están jugando dos rivales, pues no le corresponde al delantero de uno de los equipos determinar si fue fuera de lugar o no, le corresponde al árbitro. Y en esta circunstancia, pues el árbitro no es el presidente de la República, el árbitro en todo caso debería ser un juez, una corte, ¿no? No solo eso, también el presidente pretende escoger el juez. Ayer lo escuchamos en la locución presidencial. No es el Consejo de Estado, sino la Corte Constitucional, lo cual evidencia, por supuesto, que detrás hay un cálculo político, derrotas sucesivas en el Consejo de Estado para las tesis jurídicas del gobierno. En la Corte Constitucional seguramente apuestan a que haya mejores fichas. Entonces, pues es una sustitución de ambos, de los otros dos poderes públicos, es lo que está intentando hacer el presidente y en toda regla o tiene todos los elementos de una intentona autoritaria. A mí no me parece que sea tan blanco y negro, ¿sabe? Porque pues lo que dice el Senado y el Congreso es nosotros representamos al pueblo, entonces nosotros decidimos, pero resulta que en las encuestas, por ejemplo, la mayoría dice que quiere participar y que participaría de la consulta popular. Entonces digamos que hay una disonancia entre quienes dicen representarnos y lo que nosotros cuando nos hacen la encuesta y nos preguntan si queremos participar, las mayorías dicen que sí, ¿no? Entonces no me parece que es tan blanco y negro, sabiendo además que tenemos un Congreso de la República que ha comprado votos, sabemos las redes clientelares para llegar a esos espacios de poder. Entonces hay unas tensiones interesantes que yo creo que hay que profundizar, es justamente la discusión sobre la democracia participativa directa de nosotros como ciudadanía. Pero sobre ese tema también de legitimidad, Juana, ¿quién ha comprado también votos del Congreso? ¿En medio de qué escándalo está el Congreso con el gobierno nacional? Veamos también por encima de eso el escándalo de la UNGR, que es justamente acusaciones porque supuestamente habrían entregado proyectos a cambio de votación. Digamos que la legitimidad cabe por encima de todos, ¿no? Exactamente, si vamos a hablar de legitimidad, pues es un gobierno que está siendo imputado por la Fiscalía, actores principales del gobierno, de pagar por pasar leyes. ¿Quién nos dice que no han pagado por esta? También los ciudadanos podrían plantear los mismos interrogantes en ese mismo sentido. Entonces, pues, suciedad y dudas hay sobre todos los poderes públicos en Colombia. Eso no puede llevar a la lógica de que entonces, que es la lógica también del presidente, que solamente la votación que recibió él es la única legítima y la única que expresa la voluntad popular. No, los congresistas también fueron elegidos democráticamente. Quiero hacer una inquietud que digamos hay sobre la mesa con algo que decía Julio y quizás sobre la cual Jorge nos puede dar algo de claridad, y es ¿por qué si el gobierno nacional entendió que esa primera consulta no se hundió, entonces presentó después una segunda consulta e incluso subsanó un error sobre esa consulta porque tenía la firma del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo cuando supuestamente no tenía esa función delegataria? Estamos ante hechos que son poco usuales, inclusive en el trámite legislativo. La discusión sobre la cual estamos hoy no es un hecho, digamos, normal, cotidiano, donde haya una cantidad de antecedentes sobre los cuales uno se pueda parar para hacer todos esos análisis. Por eso hay que ser muy cuidadoso, además porque es un tema jurídico, no soy abogado, tengo que tener mucho cuidado con eso. Pero yo sí quiero plantear también esta situación, y es que creo que sí es un hecho real, todo el mundo lo conoció, la confusión en la cual se dio la votación, la manera como, por ejemplo, el cambio del orden del día, la negación a la votación del retiro, de la apelación, etcétera, 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 creo que llenó de un mar de confusiones, y eso pues primero convoca al gobierno a que se dé la consulta. El gobierno interpreta eso como un obstáculo, lo dijo el ministro de Gobierno, y por lo tanto entonces presenta el segundo. Hoy estamos ante la situación en la cual, bajo los análisis que ha hecho el gobierno, considera que hubo vicios y por lo tanto entonces eso es un habilitante para convocarla por decreto, y yo creo que ese entonces es el hecho en el cual estamos hoy. En todo caso, en eso que acaba de decir Jorge, claro, se negó la apelación, se negó el retiro, se negó el cambio del orden del día, pero fue una decisión que se sometió a votación, o sea, se negó, pero mediante votación. Pero Maritza, como se hizo el trámite. pero es que, ojo, es que aquí se puede hacer la votación y todo, pero eso puede tener vicios. ¿Cuántas leyes en Colombia no se han caído por vicios en los trámites? Ahí sí estamos llenos de eso. Entonces, ojo, que es que no es solamente el hecho, esto tiene un componente que hay que ser muy cuidadoso al momento de analizar. Y lo que el gobierno está interpretando es que ahí hay unos vicios, lo analizó y por lo tanto ayer dijo, eso habilita el decreto. Ahora, al habilitarlo seguramente vendrán las demandas de constitucionalidad y por eso será la Corte la que tenga que decidir. Es que esa es la jugada autoritaria,
precisamente. Miren, el delantero que hace el gol no puede juzgar si hubo fuera de lugar o no. Tiene que ser el árbitro. Y el árbitro es la rama judicial, no el presidente. En todo esto no podemos aislar otro hecho que también es muy importante en medio de esta agenda informativa, y es que este anuncio, esta formalización de la consulta vía decreto se hace el mismo día en el que la Fiscalía hace imputación a uno de los que fuera de los más importantes personajes en este gobierno nacional, y que dice incluso dentro de esa acusación que pues es uno de los articuladores en este escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, y es esta acusación a Bonilla. Julio, Juana y Jorge, para cerrar este debate. Pues, una gigantesca cortina de humo, ¿no? El mismo día en donde uno de los ministros más importantes del gobierno, que manejaba la chequera del Estado colombiano durante muchos meses, imputado por corrupción, no cualquier acto de corrupción, usar recursos públicos para corromper otra rama del poder, va a ser acusado por la Fiscalía, va a ser imputado. El gobierno nos sale con este parapeto gigante y con este disparate. Yo no soy juez y la verdad creo que la discusión es más allá sobre los cupos indicativos que históricamente se han repartido, que ha sido una forma de corrupción totalmente normalizada y utilizada por todos los gobiernos, y creo que entonces sí se merece una discusión mucho más amplia, mucho más profunda, sobre la que no tenemos que pasar por encimita y simplemente decir es culpable, una cortina de humo. No, esto merece un poquito más de sensatez y análisis un poco más profundo, porque es muy grave y hace parte de la estructura política y gobernista del país. Todos son corruptos, nadie es corrupto, ¿no? La corrupción es histórica, entonces no reparemos en la gravedad del hecho de que el ministro de Hacienda usó recursos de la UNGD supuestamente para pagar porque se pasen leyes en el Congreso. Y Jorge, para cerrar. No, para mí es una coincidencia simplemente ayer de que se dé una noticia, como se pudieron haber dado pues otra cantidad de noticias. Para mí es una coincidencia. Bueno, coincidencia o no, ahí está también el tema de debate. También invitamos a todos ustedes a que participen en nuestros debates, en esos debates que abrimos para todos nuestros televidentes. La pregunta en nuestra página de internet es si está de acuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro de convocar la consulta popular vía decreto a pesar de que el Senado la negó, ¿sí o no? Es muy fácil participar, simplemente deben escanear el código QR que aparece en pantalla y responder. Los resultados los daremos a conocer en nuestra última emisión de noticias. A Jorge queremos agradecerle por aceptar esta invitación. Juana y Julio, ustedes también muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a ver.